Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, Hola, hola profesor. Hola, doctor. ¿cómo les va? Hola, profe. Bueno, Fabricio, ¿cómo te va, Fabricio? Buenas tardes. ¿Todo bien, doctor? ¿Cómo le va? Eh, eh, yo reenvié la consulta que vos me hiciste, así que estamos ocupándonos del tema. Es un Oiga, tema más ok. administrativo. Sí, ¿Eh? Es un tema más bueno, administrativo que de otra cosa. Lo estoy consultando con el titular. Cuando el titular me ok. diga, pero vos tenés el primer parcial aprobado y figurás en el campus. Sí, en el campus sí, pero en el SIU no. Ese es el problema. Claro, claro, claro. Pero bueno, este, existís, estuviste viniendo, tenés Sí, un examen sí, sí, aprobado. sí. Vamos a Obvio, buscarle obvio. la vuelta. O sea, con Ok. mi buena voluntad y la de la cátedra contás. Vamos a ver cómo es el tema administrativo y fíjate también por medio del centro de estudiantes que vos has hablado, que muchas veces agilizan Sí. mucho las cosas los chicos. Bueno, Bueno, eso después nada lo más consulto quería con decirte. ellos. ¿Eh? Bueno, le agradezco, Vos doctor. seguí normalmente y Vemos qué pasa. anda estudiando o seguí estudiando. Bueno, Sí, ok, sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. bueno. em, chicos, bien. Habíamos tenido dos clases que yo les había mechado un poco el tema de resoluciones judiciales, conectándoselos o relacionándolo con la otra bolilla que nos tocaba, que eran los modos anormales de terminación del proceso. Cuando ustedes leen resoluciones judiciales, ven que en algunos casos, sobre todo en el caso de las homologatorias o especialmente en el caso de las homologatorias, tiene un ejemplo o de providencia simple cuando homologan una transacción, por ejemplo, o de sentencia interlocutoria cuando no homologan. ¿Por qué era esto? Dijimos, porque el juez la sentencia interlocutoria la tiene que fundar y si en una situación ambas partes están de acuerdo, tiene que decir por qué no homologa. Por eso sentencia interlocutoria. Lo que parecería, en un análisis un poco más rápido y ligero, sería que por la importancia una homologación tendría la forma de interlocutoria y no de providencia simple. Pero es justamente lo contrario y es por una cuestión lógica. El juez tiene el deber, por el artículo 34 y también por la Constitución, de fundar este tipo de resoluciones interlocutorias y sobre todo definitivas. Entonces, en ese caso, cuando les dice a las partes que no, tiene que decirles por qué no. ¿Eh? Fundar es dar la razón de un fallo. Y cuando ese fallo es negativo a una petición de ambas partes en un proceso contradictorio, obviamente el juez les tiene que decir por qué. Después habíamos dicho también que las resoluciones judiciales son importantes para entender los recursos, porque depende qué tipo de resolución sea, qué recursos van a proceder contra ella. En la bolilla 14, ustedes tienen la teoría general de la impugnación. En el punto 1, al final, donde habla de plazos, dice contra qué resoluciones proceden y también ante quién se interponen. Bueno, ahí van a ver que tienen que saber de qué tipo de resolución estamos hablando, si es una sentencia definitiva, una interlocutoria, una providencia simple, para ver si es susceptible de aclaratoria, que corre contra todas, de revocatoria, que solamente corre contra las providencias simples, porque recuerdan que las providencias simples no necesitan ser fundadas. Y como el juez las revoca por contrario imperio, sería muy irrazonable que el juez diga una cosa y después diga otra. Entonces, como no van fundadas, son las únicas que son susceptibles de revocatoria.
Y después para saber dónde se interponen, si es un recurso ordinario o extraordinario, o aún el recurso de reposición o revocatoria, si se interpone ante el juez de primera instancia, o si es en una audiencia en el mismo momento oralmente, generalmente es por escrito, o si, por ejemplo, se interpone ante el presidente del tribunal en el caso que fuera un tribunal colegiado. Entonces, tienen que saber qué tipo de resolución estaba hablando, no solamente en cuanto a la clasificación, sino también en qué instancia del proceso se dictan, ¿sí? Para saber dónde interpongo el recurso, por ejemplo. Bien. Hoy vamos a hablar de la sentencia definitiva. Como antecedente habíamos hablado de que el proceso se puede terminar antes, mediante los modos anormales de terminación del proceso. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, se escucha bien. Se ¿Sí? lo escucha bien, doctor. Ok, perfecto. Bueno, mediante los modos anormales de terminación del proceso. Ahora bien, los modos anormales de terminación del proceso. Esto habíamos dicho que no era patológico, sino que no hay que buscar así como un sacramento, que la sentencia, una cuestión religiosa, como una meta ineludible o a la cual hay que llegar sí o sí, que se termine el pleito por sentencia definitiva, sino todo lo contrario, hoy en día, tanto en sede civil como en sede penal, hay innumerables modos de terminación del proceso. En sede penal puede ser un juicio abreviado, una suspensión del juicio a prueba. Existe en cierta medida la mediación o la posibilidad de conciliación en sede penal, cosa que antes no existía, pero con un código bastante moderno que tenemos en la provincia de Buenos Aires desde el año 97 o 98, sí existe. Y también existe en el Código Nación, aunque el código no sea tan moderno, tiene estos modos de terminar el proceso. Y en sede soluciones alternativas de resolución del conflicto, si se quiere, hasta el archivo de la causa, por ejemplo. En sede civil y comercial tenemos los modos de los cuales hablamos. Y hablamos de que hay algunos que se llaman equivalentes jurisdiccionales porque tienen una similitud con la cosa juzgada, dan lugar a oponer una excepción muy parecida a la de la cosa juzgada. Sobre esto hablamos sobradamente. Ahora está el modo normal de terminación del proceso. Y ese modo normal es la sentencia definitiva, que es un acto del juez que declara el derecho de los justiciables y del cual sale una regla jurídica que va a disciplinar o a regir los derechos de las partes para el caso sometido a juicio. Nace una norma individual de conducta y esa norma va a tener, o esa sentencia, va a tener una característica de imperatividad o de obligatoriedad. La sentencia definitiva, el juez, hay dos partes, ¿no es cierto?, que vamos a ver. En general, la función jurisdiccional se puede hacer en una etapa, lo que se llama un aspecto de cognición, que es cuando el juez conoce, ve cuáles son los hechos, qué se pretende, qué se contradice, si hay reconvención, cuáles son las pruebas, cuál es el encuadre jurídico, etc. Y después llega en esa etapa, culmina con la sentencia. Y hay una etapa de ejecución también, que es lo que ustedes vieron como proceso de ejecución, no el juicio ejecutivo, sino la ejecución de, por ejemplo, de esta sentencia, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo. Bueno, acá estamos hablando en la sentencia definitiva cuando termina esta etapa de conocimiento del juez. El juez después se va a desprender de la competencia y lo que va a intervenir es en algunos aspectos, por ejemplo, sustanciación de recursos, o cuando vuelva la sentencia después de haberse sido sustanciados todos los recursos para, por ejemplo, eventualmente ejecutarla si se trata de una sentencia de condena. Con la sentencia definitiva concluye la instancia, por ejemplo, la primera instancia, la segunda instancia. Ahora, no concluye el proceso, concluye la instancia, porque hay posibilidad de recursos. Cuando se llega al fin,
pasa en autoridad de cosa juzgada. Y acá hay dos conceptitos que ustedes tienen que conocer, y si quieren, con que sepan de qué se trata, ya está. Se dice consentida o ejecutoriada la sentencia. Es consentida cuando las partes expresamente dicen que no la van a recurrir, por ejemplo, o dejan vencer el plazo. Es ejecutoriada cuando se agotan todos los recursos y la sentencia vuelve confirmada, por ejemplo. Se hace lugar una demanda de daños y perjuicios por determinado monto, se recurre a segunda instancia mediante un recurso de apelación, la Cámara confirma y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirma también. Eso sería ejecutoria. Bien. Entonces, con esto tenemos lo que es en la bolilla de resoluciones judiciales. Ya habíamos visto el punto 1 y el punto 2, sentencia definitiva, es un acto emanado del juez que declara los derechos de los el derecho de los justiciables y enuncia una regla jurídica concreta que va a disciplinar las cuestiones, los derechos de las partes por las cuestiones sometidas a juicio. Y esta sentencia puede ser de distintas clases. La doctrina distingue 3 o 4 clases. Yo le voy a dar 3, siguiendo a Arasi. Puede haber otras. Esto es una cuestión. Básicamente, hay sentencias declarativas, ya que si bien toda sentencia, sería el primer grupo, declarativas, o el primer objeto de clasificación. Sentencias declarativas, sentencias de este tipo serían las que se agotan en una declaración. Porque toda sentencia contiene una declaración, aún las de condena. Pero el fin es agotarse en esa declaración. Por ejemplo, ustedes saben lo que es la usucapión. Yo pido que adquirir el dominio mediante prescripción adquisitiva. Bueno, esa sentencia es declarativa. También una sentencia de filiación es declarativa, o una sentencia que pide la nulidad de un acto jurídico. Ojo, la sentencia es declarativa, hay un conflicto actual. Después está la meramente declarativa, que es la acción del 322 del Código de Procedimientos, que se da, por ejemplo, ante un conflicto potencial. Yo, no sé, para evitar, yo he visto acciones meramente declarativas, por ejemplo, para evitar tener algún o no esperar, si no me ejecutó el Estado y están prescritos los impuestos, puedo imponer una acción meramente declarativa para que se declaren que están prescriptos determinados periodos de los impuestos, por ejemplo, y para que eso me lo borren de un registro. Podría ser un caso. ¿Saben quién planteó una acción meramente declarativa? La vicepresidenta de la Nación, presidente que preside el Senado, cuando no se quería sesionar, ¿se acuerdan? Que esa acción en realidad no procedió, pero mediante el obiter dictum, que sería aquellas cosas que los jueces escriben de más, pero no tienen que ver con el caso, bueno, se le dio un poco la razón. Si bien en el fallo no se le da la razón, un poco se habilitó y en base a eso pasó después a sesionar el Congreso. ¿Ustedes se acuerdan en el principio de la pandemia? Recordarán que, bueno, se planteó una acción meramente declarativa para que se declare que el reglamento permitía el Zoom o lo que fuera. Porque si no era presencial no querían ir, presencial no se hubiera podido ir. Bueno, esto después también habilitó que nos divirtiéramos con las cosas que hacían a veces los diputados atrás de la Cámara. Cosa que yo tengo, por las dudas, tengo todo el placar cerrado, para que no pase nada de lo que pasaba. Diputados y senadores, ¿no? Bueno, bien. Después están las sentencias de condena. Básicamente una sentencia de condena es la que reconoce la existencia, o sea, reclama la existencia de una obligación de dar, hacer o no hacer. Inicia un juicio de daños y perjuicios. Clásico choque. No me paga la compañía de seguros del otro que tuvo la culpa y yo le inicio un juicio
de daños y perjuicios al que me chocó y a la compañía de seguros, citada en garantía. La condenan y esa es una sentencia de condena. La particularidad de la sentencia de condena es que hacen nacer un título ejecutorio que da lugar a esta segunda etapa. ¿Se acuerdan que yo le hablé de cognición? Y después da lugar a que una vez que se agoten los recursos o se consienta la sentencia, sea susceptible de ejecutarse. La ejecución puede ser, la sentencia puede dictarla un tribunal judicial o un tribunal arbitral. ¿Se acuerdan que los tribunales arbitrales, en las cuestiones que son susceptibles de transacción y que está permitido ir al arbitraje, podrían, digamos, la competencia del juez prorrogarse o pactarse la competencia del tribunal arbitral del colegio de abogados, por ejemplo? Pero lo que tiene es que ese laudo arbitral no puede ser ejecutado ante el tribunal. Sí pueden dictar, decretar medidas cautelares, pero para ejecutarlo necesito un juez del Poder Judicial. Ese es el límite que tiene el laudo arbitral. La ejecución siempre es judicial. Y después la constitutiva, que cambia, hay un estado, una relación jurídica, una incertidumbre en ese estado, y hace nacer otro estado. Básicamente, adopción, divorcio, estas son sentencias constitutivas. Después existen las determinativas, que es para la división de cosas comunes, por ejemplo, pero con estas tres estamos entonces: declarativas, de condena y constitutivas. Bueno, los requisitos. Profe, ¿Sí? ¿voy a repetir la Escucho. definición de constitutiva? La constitutiva es una sentencia que modifica o extingue un estado y crea un nuevo estado jurídico, un nuevo estado de cosas. Una persona del estado de casado pasa a la al estado de divorciado. Me van a matar a mí ¿no? Algunos. Por ejemplo. Profesor, ¿eso es lo mismo que la declaración de certeza? ¿O no tiene nada que ver? No, porque en la declaración de certeza no es que hace un estado, hay un conflicto potencial. Acá estamos hablando de un estado jurídico. El caso en cuestiones de familia, por ejemplo, es muy claro. La acción meramente declarativa es distinto. Ya existe ese estado y lo que yo quiero es que se declare que existe. ¿Me entienden? Sí, sí. La sentencia declarativa, básicamente yo estoy diciendo, yo tengo el dominio de esto por prescripción hace 20 años. Hago un juicio para que así lo declaren. En el caso de la adopción, esa persona no es el hijo. ¿Me entienden? Pasa con la sentencia a tener ese estado de familia. O en el divorcio, cambia de estar casado a estar divorciado. ¿Está claro? No es una cuestión menor. ¿Por qué? Por las implicancias, por ejemplo, de la sociedad conyugal, que ahora, si bien hoy tiene distintas aristas que lo que era antes, pero bueno, el divorcio cambia esa situación con los bienes adquiridos, un montón de cosas. Hay un cambio de estado en la constitutiva. Nace un nuevo estado. La sentencia crea un nuevo estado. ¿Sí? Bien. Miren. A mí me interesa mucho de esta bolilla que ustedes sepan muy bien el código, los artículos 160 a 164, inclusive, bien. También el 165 y 166, pero sobre todo para que sepan qué tipo de resoluciones hay, conceptualmente qué requisitos tienen cada una y demás. No es tan trascendente a esos efectos
la clasificación doctrinal de esto. Yo me hago más hincapié en que sepan bien las resoluciones, cómo operan los modos anormales de determinación del proceso y que me sepan muy bien ahora lo que vamos a ver en lo que viene, el artículo 163. Voy a, antes de entrar en el 163, voy a hablar de una situación rápidamente, de una situación que es similar a lo de las clases de la sentencia que está en el programa, que lo vamos a ver, pero que no nos vamos a detener mucho en esto. Y a buen entendedor, pocas palabras, independientemente de que ustedes tienen que manejarlo por si se extiende demasiado en el examen y se lo preguntan, pero no es una cuestión que conceptualmente tengamos que recontra profundizar. Aquí habla de la sentencia extranjera. Si rápidamente, Ezequiel, ya que estás, ¿me puede leer el 515 al 517? La sentencia extranjera, miren, enfoquen así. Está vista el reconocimiento de la sentencia extranjera, sea a los efectos de validarla, ejecutarla o lo que fuera, o sea a los efectos de plantearla como una defensa, por ejemplo, como cosa juzgada. Entonces, ahí tiene que ver mucho de la sentencia extranjera las cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional privado. Primero, si nuestro país tiene tratado o no tiene tratado con el país de donde surge la sentencia extranjera que se quiere ejecutar. Y después, si se han dado los requisitos consulares, o sea, si supongamos que no haya tratado, ahí hay una especie de, no quisiera decir investigación, de pequeño procedimiento que se llama exequatur, y en el cual se ve primero un requisito de autenticidad, vale decir la legalidad consular, examinar la legalidad, examinar también la legalidad del procedimiento, si se respetó la defensa en juicio o no se respetó, y después que no vaya contra el orden jurídico internacional y sobre todo contra las convicciones que nosotros tenemos del orden jurídico internacional. Por ejemplo, qué sé yo, una sentencia extranjera que reconociera cuestiones relativas al sometimiento de personas a esclavitud o una sentencia extranjera que tuviera una promesa de matrimonio en los lugares donde se pactan o se comprometen antes en matrimonio. Entonces, bueno, tiene que ver con estas cuestiones. Vamos rápido, lee los artículos, así me quedo tranquilo. Ya lo deben haber visto ustedes en ejecución de sentencia extranjera, ¿lo vieron? Con el doctor Lapadula. No lo vieron. No, profe. Vamos rápido con esto, leemos los artículos y seguimos con el 163. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Les leo los artículos. Artículo 515. Procedencia. Las sentencias de los tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan. Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos. Inciso primero, que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado, emane del tribunal competente en el orden internacional, y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero. Inciso segundo, que la parte condenada, domiciliada en la República, hubiese sido personalmente citada. Inciso tercero, que la obligación que haya constituido el objeto del juicio sea válida según nuestras leyes. Inciso cuarto, que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público interno. Inciso quinto, que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada, y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. Inciso sexto, que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino. A eso le sigue el artículo 516, competencia, recaudo, sustanciación. La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se le pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido, y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada, y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma. Para el trámite de un exequatur,
se aplicarán las normas de los incidentes. Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos. Artículo 517. Eficacia de sentencia extranjera. Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, esta solo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 515. La última parte se refiere cuando está invocada como cosa juzgada. Por ejemplo, se plantea como excepción de cosa juzgada. Y lo otro depende si hay tratado o si no hay tratado. Si no hay tratado, hay muchísimos más límites o más requisitos y hay un procedimiento que se llama exequatur, que tiene que darse esto de la sustanciación y demás. Pero a su vez tiene que cumplir el exequatur con toda esta característica, básicamente, de autenticidad de la sentencia en cuanto a que surja, esté visada por cónsules y demás, de legalidad del procedimiento en cuanto se haya garantizado la defensa en juicio y el debido proceso, y también de que no vaya en contra del orden público internacional, o que sea compatible con nuestro propio orden público, ¿no? Bien, esto ya está, rápidamente ya está. Es eso, está en el programa y ya está. Vamos a el 163. Para ir después a cosa juzgada también. Bien. Los requisitos, cuando hablamos de requisitos formales, básicamente decimos, si bien hay algunas sentencias que pueden leerse oralmente, siempre están plasmadas por escrito, por ejemplo en sede penal. Pero la sentencia civil y comercial es escrita, entonces tiene que ser escrito en idioma nacional, con las características de firma y demás. Esos son los requisitos básicamente formales. Y después están los que surgen del 163, que tienen que ver con la doctrina resume esto en que la sentencia tiene tres partes. Resultandos, que es como una parte de introducción, que serían los incisos hasta el inciso cuarto. Considerándose el cuarto y el quinto, y el fallo, el 6, 7 y 8, que no es un programa de televisión, sino que es la parte dispositiva o fallo. Si no hay ningún voluntario, voy a excederme nuevamente y apelar a la amabilidad del ayudante alumno para que lea el artículo 163, por favor. Leemos entonces. Artículo 163. Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener la mención del lugar y fecha, el nombre y apellido de las partes, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. La sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuese susceptible de ejecución. El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios, y en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del artículo 34, inciso sexto. Y por último, la firma del juez. Tres partes tiene la sentencia. Los resultandos, que es como un anticipo de lo que se va a tratar, o es un resumen de todo lo que pasó en el proceso. Se interpuso la demanda en tal momento, si se contestó a la demanda, si hay rebeldía, si se interpusieron excepciones. Es un resumen y incluye hasta el inciso 3, relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Hasta ahí. Después,
El cuarto y el quinto, que son los considerandos, es la parte medular de la sentencia, la parte más importante de la sentencia. Ahí el juez, hay quienes dividen y dicen que ahí motiva y funda, que los motivos se refieren a lo fáctico, a los hechos, y la fundamentación al derecho. Ahí el juez explica por qué va a llegar a un resultado y no a otro, a tal punto de que si el juez explicara que le va a dar la razón al actor y después en el fallo le da la razón al demandado, esa sentencia padece de una incongruencia interna, no ya la del inciso 6, conforme a las pretensiones deducidas en el juicio, no ya el principio de congruencia que conocen ustedes, que tiene que obedecer el juez como deber según el artículo 34, sino una incongruencia interna. Es ilógica la sentencia, esa pieza sola. La sentencia tiene 3 páginas, es ilógica dentro de esas 3 páginas. No por lo que se pretendió, sino porque los considerandos no se adecúan, o mejor dicho, el fallo no se adecúa a los considerandos. Profe, Así, tengo una consulta. la sentencia... Perdón Sí, por interrumpir. No entiendo bien a qué No. se refiere el artículo 4, que dice la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. bueno. En el inciso anterior dijo que alguien promovió una demanda, que alguien contestó, que se abrió a prueba en tal fecha o en tal foja. Si hubo básicamente un resumen del juicio. Ahora lo va a tratar específicamente. Y va a, primero, va a ver cuáles son los hechos conducentes y controvertidos que son sobre los cuales se abrió la causa a prueba. Si es que hubo prueba o si no puede ser declaración de puro derecho. Si hubo prueba, va a ver qué pruebas se produjeron y el juez va a apreciar la prueba ahí. Va a ver cuáles pruebas le merecen mayor convicción que otras. Ustedes vieron que la apreciación de la prueba o valoración de la prueba que se hacía en nuestro derecho conforme a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, que es la sana crítica racional, bueno, ahí el juez aprecia la prueba no cuando se produce, no cuando el testigo declara, sino en los considerandos de la sentencia. ¿Sí? Cuando el juez ve, trata si un testigo le merece o no veracidad, convicción o lo que fuera, es en la sentencia, no antes. Ojo con esa pregunta, pero tiene que ver con un razonamiento básico. Una cosa es que la prueba, cuando la prueba se produce, que es en la etapa probatoria, y otra cosa es la valoración de la prueba. Ustedes recuerdan los sistemas: libre convicción, sana crítica, prueba legal, tasado, tarifada, etc. Bueno, cuando el juez aprecia la prueba, en nuestro sistema la sana crítica es en este momento en la sentencia. Entonces, cuando se refiere la consideración por separado, es que el juez resumió en los resultandos todo lo que pasó en el proceso como una guía y después lo empezó a tratar y a decir ahí con contenido, ¿no? Y ya te va mostrando quién va a ganar y quién va a perder. ¿Está claro? No sé quién había preguntado. Bien, sí, gracias, profe. Bueno, entonces, y después va a elegir cuáles son los hechos, va a hacer lo que se llama subsunción, que es ver qué norma jurídica se aplica. Esto se nota muchísimo más en penal, ¿no? En la descripción típica de penal, que hay que matar a otro de 8 a 25 años. La consecuencia es la pena, pero hay que ver al que mató a otro. Entonces ahí ves cómo encuadra. Si encuadra en homicidio simple, si encuadra en homicidio culposo, porque ya ahí no estás en el 79, estás en el 84, si fue un homicidio pretenitencional, si es un homicidio que tiene las agravantes o un homicidio calificado del artículo 80, entonces ahí ves cómo fueron los hechos y cuál es la norma jurídica aplicable. En el caso este es igual, va a ver el juez subsunción cuáles fueron los hechos y, por ejemplo, si es un daños y perjuicios producto de un accidente de tránsito, se va a encuadrar en la responsabilidad objetiva, ¿no es cierto?, de la culpa del dueño guardián.
Si es una mala praxis, se va a encuadrar en la norma del Código Civil que habla de responsabilidad subjetiva, más parecida a la penal, la responsabilidad con culpa, que es por culpa o dolo. La responsabilidad objetiva es aquella que es responsabilidad sin culpa, es del dueño guardián por el riesgo o vicio de la cosa. Digamos, la peligrosidad, por ejemplo, que tiene un vehículo automotor o un camión, si quieres, o una máquina. ¿Sí? Bien. Y cuando el juez funda, y funda en derecho, ahí es libre. Cuando el juez mira los hechos y la prueba, no tiene tanta libertad, salvo con una cuestión excepcional, pero tampoco tiene que estar todo relacionado con son las medidas de mejor proveer. Pero cuando el juez elige el derecho, es libre. Si el juez no hace lugar a lo que las partes pretendieron y a las probanzas y demás, puede incurrir en violación del principio de congruencia. Pero el juez no va a violar ni el principio de congruencia ni ningún otro principio si el juez dice, no señores, para mí el encuadre jurídico de esta situación no es aquí, sino no es en esto, sino en esta norma jurídica. Las partes, cuando en la demanda citan el derecho, es absolutamente conveniente, pero no es un requisito ineludible de la demanda. En cambio, el juez tiene que fundar en derecho. Pero hay un principio que se llama iura novit curia, una máxima, que significa que el juez conoce el derecho. Nuevamente, si uno planteara un accidente de tránsito y invocara mal derecho, pero hubiera un riesgo, vicio de la cosa, el juez diría, miren, acá se aplica la responsabilidad objetiva, por más que, ¿me entienden? Pero lo importante es que el juez lo que no puede apartarse es de los hechos. Nuevamente en penal es más fácil esto, porque ustedes han visto muchas veces que, por ejemplo, qué sé yo, en un homicidio, el fiscal pide homicidio calificado por dolo eventual y la defensa dice no, es absolución, y en el peor de los casos será homicidio culposo, y el juez puede decir, bueno, tiene razón el fiscal, tiene razón la defensa de absuelvo, o condenar por homicidio culposo. La calificación jurídica le corresponde al juez. Y el juez dice, los hechos son estos, estoy de acuerdo. ¿Debatieron las partes sobre esto? Sí. No me voy a ir del principio de congruencia, porque voy a fundar sobre estos hechos. Pero a mi criterio, el encuadre jurídico es este, y ahí es libre. Iura novit curia. ¿Sí? Lo que es importante es que el abogado esté preparado jurídicamente para orientarlo al juez hacia la calificación que él pretende. Es importante que el abogado califique jurídicamente bien, ¿me entienden? Pero no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es que el juez funde en derecho. Eventualmente hay situaciones que podría invocar la jurisprudencia en un caso, pero generalmente tiene que fundar en derecho. Nuestros jueces aplican la ley y tienen que fundar en derecho. No pueden decir, pueden decir si la ley es constitucional o inconstitucional, a petición de parte, pero no pueden decir esta ley es injusta, porque ahí estarían transformándose en legisladores. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los considerandos y después tenemos el fallo. Ahí en el fallo, cuando dice condenando o absolviendo, o en todo en parte, de conformidad a las pretensiones deducidas, tienen un claro ejemplo o casi una definición de lo que es el principio de congruencia. Hay dos cositas que quiero que fijen bien. Fijen bien. Una es esto, el concepto de principio de congruencia. Si el juez, esto lo pueden ver en Palacio, si a alguno les interesa, le da 3 ejemplos de violación del principio de congruencia que encuentra la doctrina, pero que Palacio trata en particular. Dice, una sentencia puede ser citra petita, es cuando es menos de lo que pidieron, cuando, por ejemplo, omite el examen de cuestiones planteadas. Por ejemplo, omite algo que se pidió, algún rubro de daño y perjuicio que se pidió y el juez ni siquiera lo trató, o omite, por ejemplo, tratar una defensa, qué sé yo, plantearon la prescripción, el juez no dice nada en la sentencia. Bueno, está muy relacionado el principio de congruencia muchas veces con el principio de defensa en juicio. Después, extra petita es cuando va más allá. Se pronuncia sobre pretensiones o sobre defensas que no fueron articuladas.
también no es conforme a las pretensiones deducidas. En el primer caso es en menos, acá en más. Y la otra es la ultra petita, la final es cuando se pasa del límite cuantitativo o cualitativo. Por ejemplo, pido 100 pesos, condena a 500 millones. Tiene que ser una cosa que no tenga que ver con la actualización, porque puedo pedir 100 pesos más intereses. No, acá excede conceptualmente lo que es actualización. En la demanda pido un monto y acá muy fijo y acá pido más. Hay veces que puede, en los daños y perjuicios o en cuestiones que son susceptibles de prueba, puede dejarse abierto la demanda, pido, qué sé yo, 1 millón de pesos o en lo que más o en menos resulte de la prueba a producirse. Si el juez racionalmente condena más, pero surge de las probanzas, y no es una cifra sideral fenómeno, pero lo que no puede hacer el juez es, si yo reclamo 100.000, condena más intereses, condenar a 1 millón más intereses. ¿Está claro? Ahí pasa el límite cuantitativo. Y el cualitativo, por ejemplo, yo pido la rescisión del contrato y el juez del contrato y listo. Ante un incumplimiento contractual pido la rescisión y punto. Y el juez por la de él además condena daños y perjuicios. Todo tiene que ver con el principio de defensa, chicos, porque esa persona básicamente no se defendió. ¿Cómo se va a defender si el otro no pidió? Tenía que ser adivino. Bueno, podrían existir estas situaciones, pero son ejemplos muy, muy gruesos. Y una cosa que sí quiero con esto que sepan, que hace hincapié el doctor Vaso, es que la sentencia, y también tiene que ver con el principio de congruencia, puede hacerse, digamos, tomar nota o tratar o hacer mérito, como dice, de hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sucesión y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Esto, por ejemplo, las partes acá no lo pidieron, pero surge el proceso. Por ejemplo, qué sé yo, un hecho extintivo, un pago, o un hecho constitutivo, venció un plazo de una obligación a plazo. Por ejemplo, qué sé yo, estoy reclamando alquileres y van venciendo sucesivos periodos. Y después se vence bueno, hasta que se entregue el bien. Bueno, el juez puede hacer mérito de eso y en ese caso la sentencia sí puede tener otro contenido económico. Hasta ahí, el punto 2. Del punto 1, muy bien los requisitos y los tipos de resoluciones. Y sepan bien qué ejemplos van a dar de lo que es una interlocutoria y de lo que es una sentencia, una providencia simple. Tienen ahí el caso de las homologaciones, por ejemplo. Y después, el 163, muy bien, cuál es el concepto y cuáles son las partes de la sentencia, cómo juega el principio de congruencia, cómo juega la apreciación de la prueba. Recuerden, la prueba la aprecia el juez hace digamos, como la sentencia es un silogismo, pero además el juez utiliza este sistema lógico para resolver. Y dentro de ese razonamiento, valoración y demás, está el tema probatorio. Tiene que ser racional. La apreciación de la prueba tiene que ser racional. Si no, es una posibilidad de arbitrariedad y plantea un recurso hasta extraordinario, si se quiere. Si la Cámara incurre en esta arbitrariedad. Bueno, pasamos ahora a la cualidad de la sentencia, que es la cosa juzgada. ¿Sí? Bueno, cuando se dicta una sentencia, ustedes saben que la ley es general y la sentencia es individual o particular. La ley es general y la sentencia es para un caso concreto y para las partes que intervienen. Entonces tiene una regla de obligatoriedad y es una norma individual de conducta. Tiene la particularidad que extingue la competencia del juez. Si el juez dicta sentencia, no puede volver a dictar sentencia después. Lo que sí puede hacer es ejecutar esa sentencia, pero esto lo vamos a ver después. De la actuación posterior. Y puede, qué sé yo, pedir embargo, costa, tramitar recursos, pero no, una vez que resolvió, no puede volver a abocarse. Por eso es que cuando plantean una aclaratoria, que es un recurso que procede contra las sentencias definitivas y contra todas las resoluciones, el juez no puede alterar lo sustancial de la decisión.
alterar lo sustancial de la decisión sería cambiarla. Puede corregir errores numéricos, algunos conceptos menores, pero no puede alterar lo sustancial de la decisión. No puede cambiar. La cosa juzgada es una cualidad de la sentencia que la hace irrecurrible e inmodificable. Estos dos conceptos tienen que manejarlos. Irrecurrible, no se pueden plantear más recursos. ¿Cómo puede pasar esto? Porque se consintió la sentencia y se dejó pasar los plazos, o expresamente se consintió por un escrito, o bien porque se agotaron los recursos. Se fue hasta la Corte de la Haya, si quiere, ¿no? Bueno, vamos a decir, se fue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es irrecurrible. Inmodificable es que la sentencia no se puede cambiar, pero no ya en este proceso, porque ahí sería la modificación por un recurso. No se puede modificar, es inmutable ante cualquier proceso. No se puede hacer un proceso para cambiar. Esto tiene que ver con la cosa juzgada en sentido formal o en sentido material. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué requisitos tiene que haber? Primero, la sentencia o la cosa juzgada tiene un efecto positivo, que es que se puede pedir el cumplimiento, y también tiene un efecto, desde el punto de vista negativo, es que se puede oponer como excepción de cosa juzgada. Ustedes lo vieron en el 345, por ahí, el inciso sexto, séptimo. Bien. Eso es uno, el negativo. Ahora, los requisitos es que necesita ser de un juicio contradictorio y de conocimiento, y tiene que tener carácter final. Juicio de conocimiento, ya les anticipo, para que sea cosa juzgada plena, cosa juzgada en sentido material, es la que surge del juicio ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Por qué? Porque ahí, sea con plazos más amplios, sea con plazos más breves, tuve la posibilidad de discutir todo. No tuve cercenado el derecho de defensa, como sí lo tengo en el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo se hace cosa juzgada en sentido formal y puedo iniciar un juicio ordinario posterior. ¿Por qué? Porque hay cosas que el juicio ejecutivo no me permite plantear, no me permite discutir la causa de la obligación. ¿Recuerdan? El juicio ejecutivo era el que surgía por la ejecución de un cheque, de un pagaré, de los títulos ejecutivos extrajudiciales. No el juicio de ejecución de sentencia, sino el juicio ejecutivo de títulos extrajudiciales. Ese es el clásico caso de cosa juzgada en sentido formal. Es irrecurrible porque dejé de vencer en ese pequeño juicio, dejé de vencer en esa ejecución los recursos o agoté los recursos y perdí, pero lo puedo modificar porque yo puedo hacer un juicio ordinario posterior. Por ejemplo, me ejecutan un cheque, yo no puedo discutir por qué le di a ese cheque a la persona. El cheque vino sin fondo, fenómeno. Voy a perder el juicio. Lo único que puedo plantear son limitadas excepciones. Por ejemplo, excepción de falsedad. Ahora, por ahí yo tuve un contrato con esa persona y ese cheque que no pagué fue porque la persona incumplió el contrato. Bueno, qué sé yo, no me entregó el auto. Yo ahí puedo hacer lo que se llama un juicio ordinario posterior y defenderme de todo lo que no me pude defender en el ejecutivo. Entonces, requisitos de la cosa juzgada, que sea de un juicio de conocimiento y contradictorio y que tenga carácter final. Y los ejemplos de cosa juzgada, hay tres. Hay una cosa juzgada provisional, si quieren la estudian de Arasi, los que tienen alguna inquietud. Esa cosa juzgada provisional se da, o anticipatoria, se da cuando, si bien se puede modificar, pero no ya en otro proceso, sino en el mismo. Por ejemplo, en un caso de una gran discapacidad, yo puedo, independientemente de que la persona esta gane o no el juicio, puedo preventivamente concederle en contra de la ART que la ART le conceda, qué sé yo, una prótesis, por ejemplo. Sin perjuicio de que después puede ganarlo o perderlo al juicio, puede cambiar de situación. Esa es la provisional. Si quieren, está en Arasi, la leen. Yo
les planteo estos dos casos de cosa juzgada, en sentido formal y en sentido material. Obviamente que la material supone la formal. ¿Qué quiere decir? Que agoté los recursos. La material, anoten, característica irrecurrible e inmodificable. Surge de los procesos de conocimiento, ordinario, sumario y sumarísimo. La cosa juzgada en sentido formal solamente es irrecurrible, pero se puede modificar. Y ahora van a ver qué medio es la que, por ejemplo, surge del juicio ejecutivo. También en algunos casos de los interdictos, pero no los quiero complicar con esto. ¿Por qué medios? Bueno, es tan chiquita la letra que no veo. ¿Me lees, Ezequiel, el 551 si estás por ahí? O si no, alguien que lea el 551. Sí, ya te lo leo esto. Sí. 551. Sí. Bien. Artículo 551. Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución. Bueno, chicos, ¿acá qué pasa? Para darle agilidad a determinados documentos comerciales, todos los códigos de procedimiento o una decisión estatal es que el cheque o pagaré corran por juicio ejecutivo. ¿Qué significa esto? Lo estudiaron con el doctor Tamone. Cuando vieron ustedes el principio de defensa en juicio o el principio de bilateralidad, vieron el caso del juicio ejecutivo y vieron el caso de las medidas cautelares. Las medidas cautelares no se decretaban escuchando el juez las dos campanas, porque si yo le pido un embargo y el otro me tiene que contestar, lo más seguro es que va a vender esa cosa, o si le pido el secuestro de la cosa, seguramente la va a esconder. Entonces, las medidas cautelares, por la propia naturaleza del aseguramiento o de la garantía que quieren plasmar, son inaudita parte, sin escuchar a la otra parte. Pero, ¿qué pasa? Las medidas cautelares no causan estado, pueden ser modificadas, recurridas, sustituidas y demás. Entonces, no está el derecho de defensa en juicio, no está suprimido, ¿me entienden? El derecho de defensa en juicio puede tener, no es que se pueda suprimir, pero en algunos casos, qué sé yo, en la investigación penal, seguramente no va a ser tan pleno como en el juicio oral. Por ejemplo, qué sé yo, se puede decretar el secreto del sumario. ¿Por qué? Y bueno, porque si no se decretara el secreto del sumario, se frustraría los fines del proceso penal e investigativo. Bueno, acá un poquito pasa lo mismo con las medidas cautelares. Ese era un caso. Pero yo me refiero al segundo caso, que es el del juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo son limitadas las excepciones que se pueden interponer. No se puede contestar la demanda y argumentar. No se puede discutir la causa de la obligación. No puedo decir, no, pero la heladera estaba podrida cuando yo te entregué el cheque, no me lo podés cobrar. Tengo que cumplir primero, tengo que decir, estas excepciones, o el título es inhábil porque le falta la fecha o algún requisito, o el título es falso, o lo pagué y traigo el pago documentado y demás. Pero si no puedo discutir la causa de la obligación, no puedo decir, no, la heladera estaba rota. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es un juicio ordinario posterior, que es lo que le acaba de leer Ezequiel, el artículo 551. Esto está en la mayoría de los códigos, en todos los códigos de procedimiento de la Argentina, por supuesto
que el de la Nación, por ejemplo, creo que es el 553, porque hay una diferencia de 2 artículos. Acá es el 551. ¿Qué significa? Que como me limitaron la defensa en juicio y no puede discutir la causa de la obligación, pero yo firmé ese cheque cuando lo firmé y ese pagaré y sabían que me podían ejecutar, bueno, y que tenía más seriedad firmar un cheque, un pagaré, que firmar otra cosa, eso lo saben. Entonces, bueno, en ese caso tengo la posibilidad de iniciar un juicio posterior y recuperar todos los daños y perjuicios y demás. Entonces, esa sentencia es irrecurrible en ese juicio ejecutivo, pero modificable por otro proceso. Es como que tengo acá el juicio ejecutivo acá, y este juicio ejecutivo puedo, mediante otro proceso, romperlo. Ahora, en un juicio de conocimiento, no puedo romperlo y volver a discutir. ¿Por qué? Porque yo tuve oportunidad de defenderme. Y la oportunidad de defenderse es eso, es el changuil, oportunidad de defenderse. El código tiene plazos racionales dentro de los cuales vos te podés defender. Si vos no te defendiste bien, al pi. Bien, entonces, la inmutabilidad de la cosa juzgada material, porque no puedo plantear recursos, o porque si los planteé primera instancia, segunda instancia, digamos, llegué a lo máximo, bueno, y se confirmó la sentencia de primera instancia. Esa inmutabilidad es la característica de la cosa juzgada, irrecurrible e inmodificable. En el caso del juicio ejecutivo, tengo este puño, pero puedo tener de todo lo que no me pude defender acá, puedo argumentarlo acá y cambiar esto. ¿Está claro? Este es irrecurrible, y esta, la del juicio, la cosa juzgada en sentido material, es irrecurrible e inmodificable. La cosa juzgada que surge de los procesos de conocimiento tiene dos características: irrecurrible e inmodificable, si quieren, inmutable. La cosa juzgada formal que surge del proceso ejecutivo tiene una sola característica: es irrecurrible. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto? Profe, tengo una consulta. A ver. ¿Es decir que la cosa juzgada se adquiere una vez que llegó a última instancia o puede ser antes? Depende. Puede ser en primera instancia si yo dejé de vencer el plazo para los recursos. Por eso es consentida o ejecutoriada. Ejecutoriada es que agoté todas las vías, instancias. O consentida es que la dejé libre ahí. Vos tenés un plazo razonable para recurrir. Por ejemplo, 5 días para presentar el recurso de apelación. Y después que te lo conceden, puedes tener 5 días para fundarlo, si es concedido en relación, o 5 o 10 días, según se trate de juicio ordinario o de sumario o ordinario, para fundarlo en cámara, si te lo conceden libremente. Si vos no presentás el recurso, o si a vos te lo declaran desierto porque no lo fundaste, la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Y pasa en autoridad de cosa juzgada y la sentencia que está la de primera instancia. Puede ser que vos vayas a cámara, la cámara confirme y vos te quedes ahí. O puede ser que te vayas a la corte. Lo importante es que es consentida o ejecutoriada. ¿Sí? Bien. Seguimos. Los límites objetivos de la cosa juzgada, vale decir, acá hay una influencia del código francés y de Vélez y demás. Los límites de la cosa juzgada objetivos son las cuestiones que se debatieron en el juicio. Sobre lo que verse el juicio y lo que se discutió en el juicio, o lo que se pudo discutir en el juicio. Todas las cuestiones que fueron objeto de litigio o pudieron serlo, y yo me olvidé de plantear la defensa, todo, bueno, en eso abarca la cosa juzgada, y si yo lo vuelvo a plantear me van a interponer ese efecto negativo que tenía la cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada. Tienen que darse, tomando un poco el derecho civil, 3 identidades: identidad de personas o sujetos, identidad de objeto o bien corporal sobre el que se pide, y identidad de hecho jurídico o causa, que es el hecho jurídico por el cual se invoca el juicio. Por ejemplo, ¿qué es eso? Un incumplimiento contractual. Si se dan esas 3 identidades, se da la cosa juzgada. ¿Sí? Es más, qué sé yo, hasta estos son los mismos requisitos de la litipendencia también, estas 3 identidades. Y los subjetivos
es que es válido para las partes. ¿Hay excepciones? Sí las hay. Hay sentencias que son erga omnes, como las sentencias en cuestiones de intereses difusos, medioambientales. Hay algunos tratamientos en obligaciones solidarias y demás, pero básicamente si se dan estas identidades de personas y demás, hay cosas juzgadas, objetiva y subjetivamente. Después, el programa plantea, y en esto también voy a ir rápido, bueno, los recaudos necesarios de la procedencia de la cosa juzgada tienen que ser esos, que sea lo que le decía, una decisión final, que era lo que preguntaba recién su compañera, que sea consentida o ejecutoriada, no importa la instancia, puede ser que quede firme en primera instancia o que quede firme una vez agotados los recursos. Pero también que surja de un proceso contradictorio, no voluntario, contradictorio, y de conocimiento en el caso de la cosa juzgada en sentido material, por ejemplo. Ahora bien, el programa establece lo que es la acción de revisión. Bueno, miren, la acción de revisión, si bien en algunas provincias está regulada, no está regulada y es una creación pretoriana, vale decir, es una creación de la jurisprudencia. ¿En virtud de qué es esto? Me refiero a lo civil, en lo penal sí está regulada. Cuando hay una sentencia, por más que sea en sentido material, por más que sea de un proceso de conocimiento y demás, que es injusta, pero no injusta porque el juez le erró, porque no se plantearon cosas, sino de una injusticia, digamos, superior, brava, superior, lo que se llama cosa juzgada írrita o cosa juzgada fraudulenta, producto de dolo, fraude, delito, para que el delito no rinda beneficios, cuando uno se entera, por ejemplo, de que se declaró en sede penal y se condena un testigo que fue falso ese testigo, y en base a ese testigo yo obtuve una sentencia de daño y perjuicio. Se conocen nuevos documentos que no se conocían. El juez actuó con cohecho, o hay un proceso simulado en que las partes, digamos, simularon que perdieron un juicio, perdieron un bien para que después otro no se lo pueda embargar, etcétera, y ese fue un juicio fraudulento. Bueno, en ese caso, en algunos casos, las partes tienen, durante el plazo de prescripción de la acción de nulidad, plantear mediante esta acción de nulidad una acción que se llama acción de revisión, o por cosa juzgada fraudulenta o por cosa juzgada írrita. Esto es una creación de la jurisprudencia, de manera tal que la inmutabilidad de la cosa juzgada ante una injusticia de tamaña naturaleza, ante una cuestión delictual, la jurisprudencia dice que puede ceder, pero hay que hacer un proceso de nulidad, no tiene que estar prescripta la acción de nulidad, etc. Es una creación de la jurisprudencia. Lo que sí está regulado es la acción de revisión, sea independiente o sea como parte del recurso de casación, en sede penal. Vale decir, el artículo 467 del Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires establece procedencia. La acción de revisión procederá en todo tiempo y en favor del condenado. En favor del condenado, no en contra. Contra sentencias firmes cuando, primero, los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable. Segundo, la sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental, testificial o pericial cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior. Tercero, la sentencia condenatoria hubiese sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito, cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable. Cuarto, después de la condena sobrevengan o se descubran hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no cometió el delito o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable. 5. Corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna. Bueno, acá no sería un caso de delito, sino que hay una ley penal más favorable y siempre el imputado puede invocarla. Bueno, en sede penal se puede, entonces,
dictar una sentencia y al pronunciarse sobre el recurso, el Tribunal de Casación podrá anular la sentencia, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o dictará directamente una sentencia definitiva. Puede a un condenado absolverlo, bajarle la pena y demás. En virtud de estas circunstancias, en sede civil y comercial, no está regulado eso. Es una creación pretoriana, jurisprudencial, y se hace lo que se llama acción de revisión. En algunos casos querían aplicar esta suerte de cosa juzgada írrita aún en sede penal, algunos querían estudiarlo, a fallos en los cuales, digamos, se absolvieron por enriquecimiento ilícito de determinados funcionarios y demás. No corre. Lo que sí corrió es rever y plantear la nulidad de las condenas, de las absoluciones, por ejemplo, en virtud de las llamadas leyes del perdón, de obediencia debida y punto final, contra aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad durante el llamado proceso de reorganización nacional. Y se cambió, hay un voto muy importante, por ejemplo, de la doctora Carmen Argibay, que había sido víctima en el proceso de reorganización nacional y que decía que a pesar de la repugnancia que podía sentir por ese tipo de acciones o delitos, jurídicamente ella entendía que no se podía rever el concepto de cosa juzgada. No me acuerdo cuál fue la causa, si fue la causa Simón o no recuerdo cuál fue, pero la mayoría de la Corte revisó eso y volvió a procesar a las personas o eventualmente a anular esas situaciones. Lo que pasa es que realmente cuando se dictaron esas leyes había una presión sobre el Poder Ejecutivo que iba prácticamente con bonazonadas militares y demás. Ustedes no habían nacido. Iba contra el Estado de Derecho. Pero bueno, ahí está, si a quien les interesa, me preguntan, buscamos el fallo, y está el fallo de la doctora Argibay, que tiene la particularidad que falleció, ¿no? La doctora Argibay era miembro de la Corte, tiene la particularidad de que había sido ella víctima, ¿no? Y que igual así avalaba la absolución o el sobreseimiento o lo que fuera por mediante estas leyes. La realidad es que se pidió la nulidad de estas leyes y en base a que se anularon, se consideraron como inexistentes, se pudo condenar a las personas. Un tema interesante para discutir jurídicamente, esa sentencia, y ese voto de la doctora Argibay. Chicos, dudas sobre esto. Me excedí un poco con la acción de revisión, pero me interesa más que sepan bien qué es cosa juzgada, en sentido formal, en sentido material, cuándo se da, cómo se puede poner como excepción, por el 346, 345-46, el inciso sexto, séptimo, octavo, por ahí. Lo vimos esto cuando vimos modos anormales de terminación del proceso. Y estudie muy bien, por ahí lo vimos ligeramente, estudien la caducidad de instancia. ¿Cuáles son los presupuestos o los requisitos que hay que darse? Tienen que darse, son 5, para que haya instancia, que haya una inactividad, que haya una petición de parte o una intimación judicial, que haya un traslado por 5 días a la parte y que evidentemente se cumplan los plazos del artículo 311. Y los efectos que tiene, que en un caso que haya sentencia definitiva tiene efecto de cosa juzgada, la sentencia de segunda, la cosa juzgada que está en segunda o ulterior instancia, la caducidad, perdón, en segunda o ulterior instancia tiene efecto de cosa juzgada. Y si no, afecta solamente el proceso y se puede volver a iniciar salvo prescripción, al igual que el desistimiento del proceso. ¿Qué tipos de resoluciones judiciales hay? ¿Cuáles son los requisitos? Además, todo código. A ver, no sé si el doctor Iriarte
por ahí iban a tener clase. El doctor Iriarte me pidió, esperen que tengo un, dice así. Si podía avisar a los alumnos en la clase de hoy que el viernes es la última clase con el doctor Iriarte, que va a ser una clase de repaso general, que tienen que llevar leído el artículo de firma digital para la primera parte de la clase, el viernes con el doctor Iriarte, y que el resto va a ser de repaso para el parcial. Que la clase no va a ser presencial, sino que la va a dar online, para que aquellas personas que no pueden acudir tengan la posibilidad todos de tener esta clase de repaso. Y la verdad que yo estoy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, está Javier Muñoz, que está en Chile y realmente no puede venir, o hay gente que en determinado momento invocó que quería dar, porque estaba en Necochea y demás. El parcial va a ser en las fechas que fijamos, o sea, el primero y el recuperatorio el 15. Va a ser presencial, va a ser oral y seguramente yo con el doctor Lapadula voy a alargar tipo 9 de la mañana y bueno, esto vamos a tratar de compaginarlo. Después los otros profesores empezarán más tarde. Vamos a tener que tomar todo el día porque acá no sé cuántas personas hay. Ezequiel, sacaba una fotito de los que hay y muy poquitos veo. ¿Sí? Tenés 22 acá. Pero, ¿cómo? Hay 22, pero me parece que son muchísimos más. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para compaginar, digamos, quienes tienen que pedir, dar a la mañana o a la tarde, y eventualmente hay... La otra vez pidieron 14 o 15 excepciones y después no vino ninguno. Esto no es una situación, le digo una opinión personal. La facultad, la regla es la presencialidad y la inmediación. Nosotros, en base a que nos vamos readecuando en esta situación extraordinaria que tuvimos que vivir estos 2 años, vamos a tratar de volver de a poco, ser flexibles. Pero el acostumbramiento que puede producir la virtualidad, y esto se los digo a ustedes para otras materias y para su futuro, la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, a mi criterio, es presencial. Y si es cuando más oralidad haya, mejor es, por el principio de mediación. Mejor para ustedes, mejor para el profesor. Y va a contribuir muchísimo más en la formación. Entonces, si hay alguno que tenga alguna excepción real, me la plantea. Lo que no quiero es que haya 15 que me planteen excepciones y que después venga solamente una persona que vivía en Ayacucho y Javier, que vive en Chile, que evidentemente esas 2 personas, bueno, no pudieron venir. Yo, a los que viven afuera, y lejos, afuera, bastante lejos, o tienen algún problema de transporte y demás, yo no tengo ningún problema en asumir esa situación, porque realmente por ahí los costos que tiene el alojamiento o la habitación acá en la ciudad, si no tienen, o hacer un contrato de alquiler y demás, bueno, les puede traer prejuicios y situaciones que, bueno, la podemos solucionar por esto. Pero es excepcional para esas personas, no para los que pueden venir a la Facultad de Derecho a rendir examen. Así que los espero a la casi totalidad de ustedes, los espero presencialmente, el primero los esperamos, y aquellos que tengan una excepción razonable se la plantean por medio de las vías que ya ustedes conocen, como la plantearon anteriormente. ¿Alguna duda de esto, chicos? Profesor, una consulta. Todos a las 9 de la mañana entonces, y de ahí esperamos.
No. Voy a tratar de compaginar con el doctor Iriarte de acá al viernes, así no tienen toda esa espera, ver primero cuántas personas están habilitadas para rendir y segundo, si hay, compaginar a ver quiénes se van anotando para rendir, porque generalmente Agustín organiza un sistema de natación bastante razonable, bastante justo, y bueno, veremos qué pasa con eso. ¿Listo? Por favor, reiterale al doctor Iriarte esta pregunta que me acabas de hacer el viernes, que yo para ese momento ya voy a haber hablado con él, para ordenar la cosa. ¿Alguna Sí, duda, está bien, chicos? Bueno, nos vemos. Entonces, Dios mediante, nos vemos en el parcial. Un abrazo a todos. Chao, chicos, Gracias, nos vemos. profe. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.